Sí, pues bueno, buenas tardes. Les decía yo, primero que nada, gracias a las personas que se han conectado a esta sesión. Una disculpa que estemos empezando unos minutitos tarde. Algunas de nuestras personas invitadas, panelistas, están todavía conectándose, pero en atención a su tiempo, a su puntualidad, vamos a ir comenzando este panel al que amablemente nos ha invitado Wingu para moderar. Me presento, mi nombre es Moisés Rodríguez, yo trabajo en PNUD, México, en la oficina de México, en un proyecto que es una cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, el proyecto en materia de anticorrupción, varios temas anticorrupción, entre ellos transparencia, vigilancia ciudadana, ética pública. Eh, Tenemos a algunas personas invitadas a este panel. Voy a presentar de momento a las dos personas que veo que ya lograron conectarse. Primero que nada, presentar a Carmen Ryan o Carmen Ryan, no sé cómo pronuncias. Bueno, yo hablo español y yo digo Carmen Ryan. Ella viene de Fundación Huésped en Argentina. Y también está, ahorita veo que ya está conectada María Caridad Ortiz. Ella viene del Grupo Faro de Ecuador. El tema de esta sesión, Melfits, es opacidad en la pandemia, acceso a la información en el contexto del COVID-19. Todavía faltan dos ponentes más por conectarse, entonces al ratito que se conecten las estaremos presentando. Pero pues yo quisiera comenzar entonces esta charla ofreciéndoles, Carmen, María, una primera pregunta general para que ustedes nos puedan exponer de manera breve, porque contamos con ya menos de una hora de tiempo para este panel. Si pudieran comentar de manera más o menos breve qué es lo que están desarrollando en sus proyectos, en sus países, cuál es el contexto, ustedes cómo ven la situación de la transparencia y el acceso a la información en este contexto. Sabemos que no es nada más un tema de salud pública, sino que el tema de la pandemia ha detonado otra serie de situaciones colaterales, por ejemplo, apoyos a las empresas, y también ahí tienen que entrar temas de transparencia y acceso a la información. En fin, creo que el tema que nos reúne es muy amplio, y a mí me gustaría lanzar esta pregunta: ¿cuál es el contexto en sus países? ¿Cómo ven la situación en sus países? Y si nos pueden platicar en la práctica y en lo concreto los proyectos que ustedes están desarrollando. No sé si alguna de ustedes tiene preferencia por iniciar eh, y guste tomar la palabra de manera voluntaria. Si no, pues, si gustas, podemos comenzar contigo, María. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, muchas Sí, gracias. claro. Hola Moisés, hola Carmen y hola con todos. Estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Como dijo Moisés, yo estoy en representación de Grupo Faro. Soy la directora de investigación y evaluación en Grupo Faro. Grupo Faro es, para que nos conozcan, es un centro de investigación y acción del Ecuador. Y uno de nuestros principales objetivos es hacer investigación basada en evidencia para poder tener algún tipo de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas. Nosotros como Grupo Faro somos la organización socia, se podría decir, del International Budget Partnership, esta organización mundial, ¿no es cierto?, que trabaja justamente en transparencia presupuestaria y en acceso a datos de política fiscal. Y en ese sentido, hacemos cada 2 años la encuesta de presupuesto abierto. El año pasado, por la pandemia, la OBS, por sus siglas en inglés, tuvo esta iniciativa de realizar el módulo COVID, justamente para ver cómo está la transparencia y el acceso a información de las políticas o medidas fiscales extraordinarias que los gobiernos se vieron obligados a tomar en el contexto de la pandemia. Entonces,
para unos datos generales justamente de contexto, según el Fondo Monetario Internacional, hasta diciembre de 2020, los gobiernos habían movilizado 14 billones de dólares en respuestas de política fiscal de todo tipo. Como decía un poco ya Moisés, ¿no es cierto? Estas medidas han sido de variada naturaleza, muchos, claro, enfocados en financiar los servicios de salud, también abordar las pérdidas de los ingresos de los ciudadanos y mantener a flote las economías. Eh, Estos paquetes extraordinarios, ¿no es cierto?, fiscales han sido más grandes en los países más ricos, pero en todas partes ha representado una desviación muy significativa de los procesos normales de la política fiscal. Y es por eso que es súper importante evaluar, eh, ya más de un año de la pandemia, pero que todos seguimos afectados por esto, cómo está el acceso a la información pública y la transparencia de los datos. Eh, Solo para contarles un poco más del Ecuador, porque estamos, yo sé, con una audiencia de todo, de varios países, ¿no es cierto? Somos un país con un poco más de 17 millones de habitantes, con un 63% de habitantes que viven en áreas urbanas y 37 en áreas rurales. Ya somos catalogados como un país de ingreso medio alto y por el índice de desarrollo humano nos ubicamos en el puesto 86 de 189 países. En marzo del año pasado, el gobierno ecuatoriano declaró el estado de excepción y ese estado de excepción se mantuvo hasta septiembre, a pesar de que en julio más o menos algunas cosas ya se empezaron a retomar con cierta normalidad. El estado de excepción cerró, ¿no es cierto?, todas las actividades de trabajo presencial y suspendió todas las actividades económicas, dejando solo los sectores estratégicos como salud, seguridad alimentaria y otros. Esta paralización de actividades y muchas otras cosas que afectaron al país en el 2020 resultaron en una caída del PIB de 7.8% en el 2020 y obviamente la tasa de desempleo ha crecido considerablemente. En junio llegó a 13% y ahora en marzo, que es el último dato que tenemos, está en 5.8%. Más o menos la estimación del Banco Mundial es que en un año 1,5 millones de pobres, 1,5 millones de personas, perdón, caigan en la pobreza. Eso significará que 5 millones de pobres vivirán en el Ecuador para 2021. Entonces sí es una situación compleja, parecida a la que muchos otros países de la región la están viviendo y como digo, eh, por eso es muy importante ver las respuestas fiscales que dan los gobiernos y también la transparencia con la que implementan estas medidas. Entonces, dejo para la siguiente ronda ya aterrizar un poco en lo que nosotros específicamente estudiamos en el marco de este módulo especial de la encuesta de presupuesto abierto. Muchas gracias, María Caridad. Y colegas, ahorita ya llegó nuestra tercer invitada, Claudia Ocaranza. Ella es de Poder, de acá de México también. Claudia, bienvenida. Qué bueno que ya podemos estar contando con tu presencia. Y bueno, yo les comentaba al inicio de la sesión que me gustaría abrir una primera ronda para que nos compartan desde su perspectiva la situación que se está viviendo en su país, en sus localidades, respecto al tema que nos reúne, ¿no? Que es la transparencia y el acceso a la información, y en contraste también la opacidad en términos de interés público, en términos de la pandemia. Decíamos que el tema de la pandemia ha abierto debates y agendas públicas, no únicamente en el tema obvio e inmediato, que es el tema de la salud y el abasto de medicamentos y el tema de los contagios y fallecimientos, sino también otros temas colaterales como el apoyo a las empresas, el apoyo a las familias, el desarrollo de los niños, en fin, cantidad de temas que entonces esta primera ronda la estamos dedicando a que nos platiquen el contexto, su punto de vista en su país, en su localidad. Empezamos justamente con María Caridad, no te perdiste de mucho, y no sé si Carmen quisieras tomar la palabra para esta primera intervención. Gracias. Tu micrófono, Carmen.
No, no se escucha, no, no te escuchamos. Aparece tu micrófono como apagado. Está silenciada, no sé si desde la administración de la sesión se configura eso. No, debería ser algo específico de Carmen. Si quieren le damos unos segundos. Sin problema. De este lado se ve como que está silenciada. A ver. Ahora te voy a echar y te voy a volver a entrar. Y volver a entrar, a ver si eso cambia. Y si gustan, para no, para aprovechar el tiempo, porque está un poco limitado, Claudia, si gustas, compartirnos tu punto de vista, se resuelve. Creo miren, que ahí estamos. Adelante. Perdón, gracias Juan por venir el rescate. A veces probamos y no alcanza a probar. Bueno, nada, antes que hola a todos y todas, hola Claudia, María, un gusto encontrarnos, hola Moisés. Como me presentaba Moisés, yo trabajo en Fundación Huésped, que es una organización que trabaja por el derecho a la salud en Argentina, y usamos herramientas de datos abiertos, transparencia, innovación y tecnología para promover nuestras agendas para que el derecho a la salud sea para todas, todos, todes. Y en el marco de esas agendas estuvimos trabajando el último tiempo junto con las otras organizaciones de la Mesa Nacional de Gobierno Abierto en impulsar mejores niveles de transparencia de distintas instancias del proceso de vacunación. Cuando comenzó el proceso de vacunación de COVID en Argentina, como en muchos países, empezaron a surgir desafíos por la equidad en la distribución, por asegurar mecanismos que eviten prácticas de corrupción en la asignación de turnos para la vacunación y por mejorar los datos abiertos que permitan conocer cómo avanza ese proceso de vacunación. Así que de eso un poquito charlamos en la siguiente ronda. Gracias, Moisés, y perdonen por el micrófono. Pues Carmen, pero ya se solucionó. Y Claudia, pues bienvenida al panel. Y pues esta primera ronda es para ofrecer un panorama general del tema que lleva por nombre el panel, si gustas platicarnos, y a lo largo de la sesión ya estamos entrando un poco en el detalle de qué es lo que se está realizando desde sus proyectos. Adelante, Claudia, si gustas presentar. Sí, muchas gracias, Moisés. Hola, María, Carmen, un gusto compartir con ustedes. Bueno, yo trabajo en una organización, soy coordinadora de periodismo en la organización Poder, aquí en México, pero con trabajo regional también. Lo que hacemos en Poder es trabajar con la agenda de básicamente en empresas no relocalizables, o sea, aquellas que no pueden pues cerrar su negocio e ir a otro lugar, ¿no? Como extractivas o incluso salud. Y bueno, en el contexto de pandemia, evidentemente desde el periodismo casi que se nos hizo evidente a las pocas semanas que empezar a tratar el tema, ¿no? Empezar a meternos en el tema de coronavirus, de COVID. Algo que hacemos mucho en Poder, hacemos tecnología también y trabajamos con datos e investigación. Tenemos una plataforma que se llama quiénesquién.wiki, donde precisamente tenemos más de 4 millones de contratos mexicanos y algunos latinoamericanos también. Y entonces, pues un poco como que la lógica era empezar a investigar cómo se estaba gastando el dinero en la pandemia, ¿no? Ahora platicaremos con más detalle de lo que hemos estado haciendo, pero para responder un poco a esta pregunta del contexto mexicano, pues creo que mucho como el contexto latinoamericano, ¿no? Creo que la pandemia vino precisamente a poner foco en las desigualdades que ya existían en el tema de salud, en el acceso a la salud pública, ¿no? Y esta diferencia también, y digamos, pues privilegio en la salud privada a la cual no se puede acceder fácilmente, y las deficiencias en la salud pública también, ¿no? Obviamente hubo temas de saturación de hospitales, falta de medicamentos, o sea, todo lo que yo creo que se vivió en todos los países, pero sí creo que el tema de América Latina y México es un tema de desigualdad, ¿no? Y la pandemia vino a poner como el foco ahí, el dedo en esa llaga, ¿no? Y otra cosa también del contexto mexicano
particularmente, y también mucho de latinoamericano, que ya les contaremos lo que hemos estado haciendo con la red Palta, fue darnos cuenta de que en realidad hay una cooptación del Estado por parte de las empresas privadas, ¿no? En este caso farmacéuticas, pero no solo farmacéuticas, sino todas las que podían distribuir o vender algo al gobierno, o no todas, pero muchas, y cómo los precios y las condiciones y digamos, requerimientos que las empresas podían poner a los gobiernos y al gobierno mexicano para entonces poder o querer dar y vender sus insumos, ¿no? Que eran necesarios y que era insalvable no tenerlos. Pero digamos que la pandemia, desde el análisis que hacemos en Poder, vino también a revelar y, digamos, a dejar de una forma mucho más abierta y mucho más visible esta cooptación del Estado por parte de intereses privados, además de lo que ya comentaba María también, de la falta de transparencia, de la digamos, justificación para no entregar información, para testar información, para cerrar información, y eso es evidentemente un retroceso, ¿no? Y estaremos ahora que está medio pasando un poco, viendo hacia dónde, digamos, qué queda de eso, ¿no? ¿Cuáles son los costos que quedan del retroceso que hubo en términos de transparencia a partir de la pandemia? Gracias, Claudia. Y bueno, el tema pues es tan actual que justo hoy sale en las noticias por acá en México que la Corte Suprema dio entrada a un recurso para mantener, para no publicar los contratos para la adquisición de la vacuna rusa para México. El argumento de la Consejería Jurídica del Gobierno de México es que la farmacéutica no autorizó la publicación ni siquiera de versiones públicas. Y ante esa no autorización, la Consejería que hay un riesgo de seguridad nacional de que no se termine de abastecer esta vacuna con la que cuenta el país para continuar todo el esquema de vacunación, y por lo tanto se trata de una situación de seguridad nacional. Y nos encontramos en dilemas importantes, ¿no? Pero bueno, eso yo nada más lo quería compartir porque me pareció muy casual y muy atinado que justo sale hoy esta noticia por acá. Si gustan, continuamos con lo que ustedes nos puedan compartir, ya en la práctica, y en lo concreto, ¿cómo en sus organizaciones han estado abordando el tema? ¿En qué áreas específicas? ¿Con qué acciones, qué actividades? ¿Y qué es lo que han encontrado? Nuevamente, si alguien quiere tomar la palabra de manera voluntaria, por favor, si me lo gustan indicar. Si quieren, para seguir el orden, empiezo yo. Gracias, María. Entonces, sí, como les comentaba, nosotros participamos en el módulo COVID de la encuesta de presupuesto abierto desde Grupo Faro en representación del Ecuador. Realmente el módulo lo que nos pretende, el International Budget Partnership, lo que nos pedía es que nos enfoquemos en un programa de respuesta fiscal particular. Entonces, nosotros no analizamos mucho la compra de insumos médicos y también de vacunas, sino más bien que nos enfocamos en la entrega del bono de emergencia, estoy buscando el nombre, bono de protección familiar por emergencia en el Ecuador. Entonces, este bono, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, es una transferencia monetaria de $60 que se entregaron en los meses de abril y mayo del año pasado a personas con ingresos menores a $400 al mes. En la primera fase fueron excluidas las personas beneficiarias de otras transferencias monetarias otorgadas por el Estado. Como saben, aquí hay, bueno, no sé si saben, pero aquí hay el bono de desarrollo humano, entre otros, y otros también enfocados a grupos específicos de la población. Y justamente en la fase 2 fueron excluidos estos otros beneficiarios de otros bonos del Estado y también los beneficiarios de la fase 1. En este sentido, digamos, relacionado específicamente a este programa de respuesta fiscal, el gobierno no estableció un portal específico o alguna plataforma para difundir los datos y la información sobre su implementación. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas aquí en el Ecuador tiene un portal de ejecución presupuestaria y ahí cada mes
digamos, se veía el presupuesto codificado, el devengado y el pagado del bono de protección familiar. Entonces, algo de información había, pero no todo, no sabemos exactamente. Sabemos que los fondos vinieron de préstamos del Banco Mundial y del BID, y como digo, había este dato del presupuesto devengado, pero no había mucha información más. Para comentarles, digamos, como otros programas de respuesta, también hubo un plan de emergencia de alimentación que consistió en la entrega de raciones de alimentos durante 2 meses a los hogares más necesitados, y otras medidas como muchos países, ¿no es cierto? Se cerraron empresas públicas, se redujo el personal del servicio exterior, como embajadas y consulados, se creó un fondo para créditos. Y entre todos estos, el IBP, el International Budget Partnership, identificó que el Ecuador es un ejemplo de buenas prácticas en temas de adquisiciones durante la pandemia, porque se estableció un portal de adquisiciones que proporciona justamente accesos abiertos a todos los contratos de adquisiciones relacionados con el COVID, lo que permite la acción de la sociedad civil y una mejor rendición de cuentas. Entonces, de lo que hemos visto, porque como digo, ese portal no fue el foco de nuestra investigación, pero ese portal sigue abierto y me parece que tiene información actualizada hasta el 3 de junio, más o menos hasta comienzos de junio. Pero como digo, del bono, que fue nuestro foco de atención, sabíamos un poco de dónde venían los recursos y se podía ver cada mes en la ejecución presupuestaria el presupuesto devengado. Hasta ahí para dar paso a las compañeras. Gracias, María. Carmen. Bueno, si el micrófono me acompaña, retomo. Siguiendo muchas de las cosas que decía María Caridad, Argentina enfrentó desafíos muy parecidos en muchos niveles. En particular, el que nos toca presentar hoy y en el que tuvimos intervención en los últimos meses tiene que ver con el comienzo del plan de vacunación. En el momento de implementarse el plan de vacunación en Argentina, tuvimos algunos eventos públicos y algunas situaciones que los medios llamaron el vacunatorio VIP, en que algunas personas comentaron públicamente haber accedido a una vacuna aun cuando no era su turno, siguiendo la estrategia de vacunación vigente publicada por el Estado Nacional. Esto se sumó a dudas de todo tipo que el plan de vacunación venía llevando de los últimos meses. En parte las razonables, porque estamos hablando de vacunas nuevas que se están aprobando en condiciones de emergencia para atender una crisis de la que no tenemos antecedentes, y en parte surgidas por situaciones de opacidad y dificultades en la presentación de la información. Así que al final de febrero nos encontró a la sociedad civil, al Estado, a los medios, discutiendo y pensando qué podíamos hacer para que eso que se llamó el vacunatorio VIP no vuelva a suceder, y qué herramientas teníamos para pensar y trabajar en fortalecer la transparencia de este plan de vacunación, que es determinante para que podamos volver a vivir en condiciones como las que teníamos antes, ¿no? Por no decir de normalidad. Y en ese contexto, Fundación Huésped integraba ya hace algunos meses la Mesa Nacional de Gobierno Abierto. Y la verdad es que, como les decía ayer a las y los colegas con los que me encuentro en el panel, la experiencia que vengo a contar no es una experiencia nuestra, sino es una experiencia colectiva de la red de organizaciones por el Estado Abierto de Argentina. Me toca a mí, le toca a Fundación Huésped poner la cara por algo que realmente no ha sido solo nuestra intervención, sino una estrategia realmente colectiva, con mucho desarrollo conjunto. La red de organizaciones de Estado Abierto incluye más de 40 organizaciones. Nos reunimos en un espacio horizontal de trabajo y de discusión y nos sentamos a pensar desde nuestras distintas perspectivas cuáles eran los aportes concretos, cuáles eran las herramientas que podíamos presentar al Estado y que podíamos plantearle al Estado que necesitaba incorporar para mejorar la transparencia, para aprovechar las herramientas que hay disponibles y para fortalecer este proceso y evitar situaciones de corrupción a futuro. Las propuestas fueron 4.
mejorar el esquema de datos abiertos. Argentina había desarrollado una propuesta de datos abiertos sobre el plan de vacunación, pero contenía datos muy agregados solo del ingreso de vacunas y algunos datos muy poco detallados sobre la vacunación. Entonces hicimos aportes concretos, identificamos qué datos tenían que estar disponibles en el plan de datos abiertos del sistema de vacunación. Hicimos algunos aportes concretos sobre cómo mejorar las herramientas de visualización. En paralelo, mientras nosotros discutíamos, nosotros y nosotras pensábamos qué aportes podíamos hacer, el Estado tomó muchas medidas, se cambió la autoridad a cargo del Ministerio de Salud, se estableció un sitio para visualizar estos datos del plan de vacunación, hicimos aportes para mejorar. Pedimos participación de la sociedad civil en el proceso de definición de lo que es la categoría de vacunación estratégica, que es una categoría que no cumple las mismas reglas sanitarias, no cumple las mismas reglas sanitarias que son claras para toda la población, porque requiere de hacer excepciones para personas que tienen particular riesgo de exposición o que se encuentran en roles que justifican razonablemente acceder a la vacunación fuera del plazo. Pero planteamos la necesidad de participación de sociedad civil. Ahí el Estado nos invitó a participar de un observatorio dedicado específicamente a seguir las solicitudes y aprobar las solicitudes de vacunación por esta categoría de personal estratégico, personas estratégicas. Y hicimos algunos aportes sobre la necesidad de participación de los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y ahí abrimos algunas discusiones sobre la necesidad de conversar qué es lo que pasa cuando el plan de vacunación requiere que nos inscribamos en línea, cuando el plan de vacunación está mediatizado y nos encontramos en contextos de emergencia y de distanciamiento social, en donde el acceso a los sistemas de turnos no es presencial y está mediatizado por la tecnología y no todas las personas acceden a la tecnología. Si quieren, queda poquito para la segunda ronda, pero lo conversamos luego para no agotar todo. Muchas gracias, Carmen. Y pues, Claudia, ¿qué nos puedes contar del trabajo desde Poder para cómo han abordado el tema, desde qué arista, qué ámbito de la pandemia y qué es lo que han encontrado? Voy a compartir pantalla y apagar mi cámara porque medio que estoy escuchando cortado, entonces no sé si es mi internet. Bueno, nosotros en Poder, digamos, empezamos a trabajar desde, como ya decía, desde el inicio nos dimos cuenta de que era algo donde teníamos interés, ¿no? En revisar qué estaba pasando. Mucho, como hace el trabajo de Poder, en revisar precisamente dónde está, digamos, la desinformación, el interés público, ¿no? Y dónde está cruzado con el interés privado y dónde está cooptado por intereses privados. Lo primero que hicimos fue esta campaña de Empresas con Tache, donde documentamos al menos 14 empresas en México que tomaron el inicio de la pandemia de la COVID-19 como un pretexto para despedir a gente, para bajar sueldos, para hacer un montón de cosas que iban en contra de derechos laborales, ¿no? Que es otra de las áreas que cubrimos en Poder. Y empresas grandes, además, por ejemplo, Nestlé, Office Depot, Grupo Salinas, que es televisora, Grupo Carso de Carlos Slim, Alsea, que es la operadora de Starbucks, Cabify. Y todas estas empresas hicieron alguna forma de abuso corporativo en contra de derechos laborales. Esto lo estuvimos documentando los primeros meses de la pandemia, en lo que entendíamos pues qué estaba pasando, qué iba a pasar, ¿no? Y para dónde se iba a mover el tema. Luego también decidimos empezar a trabajar con la red PALTA, que es la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción, que somos varios medios y organizaciones en América Latina, entre ellos Ojo Público de Perú, La Nación Data de Argentina, La Diaria de Uruguay, Ojo con mi Pisto de Guatemala, El Faro de El Salvador, y nosotros de Poder. Yo creo que no me está faltando nadie más. Y entonces lo que quisimos hacer fue precisamente empezar a revisar las compras de la pandemia, saber cómo estaba comprando el Estado mexicano,
y estos otros países, qué estaban comprando, por cuánto, a quién, ¿no? Y a través de este año y medio hemos publicado 4 entregas, donde encontramos, por ejemplo, pues cosas tan esenciales como sobreprecios, evidentemente, en insumos básicos para ese momento, como las mascarillas o los trajes de protección personal, en varios países, ¿no? Y bueno, fue todo un tema, un trabajo de reporteo, de investigación de datos, sobre todo, donde tuvimos que homologar información entre un país y otro para que tuviera sentido lo que estábamos contando, ¿no? Y el último reportaje que sacamos fue recientemente sobre los beneficios a farmacéuticas en la compra de vacunas que todos estos países que analizamos, más otros donde no tenemos aliados de la red Palta, pero sí tuvimos ayuda periodística de algunos freelance y algunos compañeros y colegas periodistas. Ellas y ellos nos ayudaron a mapear lo que estaba pasando en otros países como Bolivia, por ejemplo. Y lo que encontramos pues, precisamente fue lo que comentaba al principio, la sobreposición de los intereses privados sobre los intereses públicos, ¿no? La capacidad de las farmacéuticas, sobre todo de las grandes farmacéuticas, de imponer condiciones a los estados y a los gobiernos para querer venderles las vacunas. Y luego también desde Poder hicimos esta entrega o este proyecto de compras COVID MX junto con otro medio que se llama Serendipia, mexicano también. Lo que hicimos fue bastante ambicioso, todavía está vigente este proyecto, que fue mapear todos los contratos que el gobierno mexicano a nivel federal hubiera hecho y sigue haciendo entre enero de 2020 y ahora, ¿no? Para enfrentar la pandemia. Entonces, esto lo hicimos a través de una búsqueda de contratos en la plataforma de reporte de contratación pública en México que se llama Compranet. Y pues el reto aquí fue precisamente que no se está reportando en México a nivel federal, digamos, una plataforma o una etiqueta que nos diga, esto es un contrato para COVID, sino entonces tuvimos que inventarnos un diccionario de palabras para hacer una búsqueda, ¿no? Bastante profunda dentro de los contratos de Compranet, y entonces encontramos, por ejemplo, que hasta el 14 de junio de 2021 se han hecho 6.717 contratos para COVID-19 por 20.141.602.126 pesos. Y que pareciera mucho dinero, pero en realidad es solamente el 3.19% del total gastado por el gobierno federal reportado en Compranet. Y bueno, esto fue todo, es todavía un trabajo que sirve o que nosotros vemos desde Poder y desde Serendipia, no solamente como un tema de decir, aquí están los contratos, ¿no? Y esto es lo que se ha gastado, sino como una herramienta que otros colegas, periodistas o investigadores también podrían estar usando y tener un impacto, ¿no? O sea, nosotros somos usuarios de esta herramienta para hacer nuestros reportes. También es una cosa que ponemos a disposición, digamos, para que ellos puedan hacer sus reportajes y sus investigaciones también. Y bueno, decir que desde Poder el tema de las vacunas específicamente también ha sido muy importante para nosotros para cubrirlo, no solamente desde periodismo, sino desde toda la organización, que hay otras áreas como investigación, vinculación estratégica y organización comunitaria, y un posicionamiento fuerte de Poder que también forma parte de otros grupos de trabajo nacionales e internacionales, que por ejemplo estamos por la transparencia, evidentemente, ¿no? Porque esto que comentaba Moisés, nos parece inadmisible que no conozcamos los acuerdos, que no conozcamos los contratos, que lo que se va publicando está tachado como lo que vemos acá en pantalla, ¿no? Nosotros hemos estado persiguiendo a todas las dependencias que pueden tener el contrato o que tienen los contratos vía solicitudes de información, peleándonos con ellos, metiendo recursos de revisión, etcétera, para que nos suelten información, y hasta ahora pues ha sido poco y ha sido mucho por la presión que también se ha hecho desde la sociedad civil organizada. Y entonces algo que nosotros hemos estado revisando mucho en Poder es precisamente qué tipo de información es la que se está
conociendo sobre las vacunas y empujando mucho para que haya mucha más transparencia en torno a esto, ¿no? Y para que haya un acceso a las vacunas pues justo y equitativo, y sobre todo transparente también, porque al final del día pues es dinero público, ¿no? Y es ahí donde decimos, evidentemente el Estado está cooptado y ahora está como un poco pues reventando en la cara esa problemática que ya venía pasando desde hace muchos años, pero es que ahora y lo preocupante que es que las farmacéuticas o que las empresas puedan anteponer los intereses a los de un Estado, de un pueblo entero. Muchas gracias, Claudia, y una disculpa, me desconectó, mi internet seguramente falló, pero me perdí yo creo que un minuto de tu exposición. Me parece muy interesante todo lo que comentas. Nos queda realmente poco tiempo, la sesión está planeada originalmente para durar 45 minutos, pero empezamos 5 minutitos tarde y también perdimos un poquito de tiempo, así que haremos como los árbitros, un poco de tiempo de compensación, poquito, no mucho, no se preocupen los organizadores. Para dejar una última ronda de participaciones, a mí me gustaría no dejar de leer algunos comentarios que nos están dejando las personas en la parte del chat. Cristian Parodi dice, ya más o menos lo han mencionado ustedes en sus intervenciones, dice, una pregunta para cuando se pueda responder, cooptación del sector privado sobre el Estado no requiere de la aceptación del Estado. Y más adelante, Ángel Medina de Guatemala nos dos inquietudes. La primera de ellas tiene que ver con la transparencia, o más bien opacidad, respecto a la construcción de hospitales COVID, porque nos señala que se trata más que de una construcción, de una adaptación de salones con divisiones, donde se colocan camillas, insumos y el presupuesto fue demasiado. Proyectos sobrevalorados, es lo que nos comenta. Desde la información de la inversión no se encuentra, ni tampoco el total de donaciones de empresas privadas, en dónde se invierten, y bueno, pues hasta hay una frase en Guatemala que dice, ¿dónde está el dinero? Y sigue señalando que también hay presupuestos millonarios de préstamos por el Congreso y que no hay transparencia a ellos, ¿no? Respecto a ellos. Y bueno, pues, y yo por último, o sea, dejar estas preguntas si alguien quiere comentar al respecto, pero también dejarles la pregunta a usted. ¿Qué de los esfuerzos que nos han compartido y nos han señalado en esta sesión, qué impacto ven o qué incidencia ustedes observan o no que han podido tener esos proyectos en sus gobiernos, en sus países, y sobre todo en las autoridades a las que está dirigido? Si alguien quiere comenzar o yo puedo señalar, no sé si gustas, Carmen, ¿puedes comentar? Sí, y un poco aprovecho también para tomar la pregunta de Mauro. A ver, creo que hay algo muy valioso para tener en cuenta que es como el trabajo previo, ¿no? Nuestra intervención se ancló en la Mesa Nacional de Gobierno Abierto, que fue un espacio que se construyó en los últimos 5 o 6 años, en los que sociedad civil y Estado trabajaron de distintas maneras para lograr construir un lugar común de articulación, de debate y de pensar instancias de mejora. Y la verdad es que ese espacio fue rico y fue valioso. Allí están Jefatura de Gabinete, la Agencia de Acceso a la Información Pública, espacios que están dedicados o que tienen competencias para pensar específicamente el tema de la transparencia y tienen una agenda hacia datos abiertos, hacia mejorar la innovación pública. Y esta red de organizaciones que también es, creo, un logro del trabajo conjunto de sociedad civil de mucho tiempo. No es menor que tengamos reuniones periódicas, que tengamos un espacio de trabajo colaborativo y una instancia de diálogo en donde hay organizaciones con distintas agendas, con distintos ejes, con distintos espacios, que esto ayuda a conformar un nuevo actor, ¿no? en esos términos de debate. Y para esta situación de crisis fue súper valioso.
Ahí Mauro señala que en Argentina tenemos una ley de acceso a la información pública, pero paradójicamente no hay información de esto. Es un desafío, ¿no? Pensar cómo esa información se lleva a la ciudadanía en general, cómo se bajan esos datos y cómo se ponen en difusión. Incluso fue un desafío para quienes estamos en sociedad civil, encontrar, trabajar sobre el dataset que ya existía de vacunación y que no era muy conocido, que aunque estuviera subido en el sitio gov.ar, perdón, no era una herramienta muy utilizada. Y pasa hoy un poco con el monitor de vacunación, que tiene algo de información, no toda la que quisiéramos, o con los datos abiertos que publican información sobre los requerimientos de vacunas por la categoría estratégica. Hay un desafío en lograr que la información esté disponible, pero también hay un desafío en lograr que eso se socialice, que llegue a todas las comunidades, que llegue a todos los grupos de interés. Es como cierta fantasía de que si está en Internet ya es suficiente, pero creo que ahí tenemos bastante para pensar, ¿no? En cómo hacer, porque hay tantas cosas en Internet que esté, no es suficiente, aun cuando sea en el sitio del Estado, aun cuando a algunas personas nos parezca un lugar natural en donde está, porque venimos trabajando con estas herramientas, no es tan... Sí, convertirnos en difusores comprometidos es interesante, Mauro, perdón, sigo dialogando con vos, pero sí, hay que pensar cuál es nuestro rol y qué herramientas podemos usar, cómo podemos trabajar para facilitarlo. Gracias, Carmen. María o Claudia, alguien que quiera tomar la palabra en esta última intervención, últimas inquietudes, impacto de su trabajo que hayan ustedes observado. Sí, gracias, Moisés. Adelante. Sí, bueno, nuevamente, como el trabajo del Grupo Faro fue en el marco del International Budget Partnership y de la encuesta de presupuesto abierto, y en mayo ya hubo un lanzamiento de todos los resultados de este módulo y está abierto al público. Y claro, más de 2/3 de los 120 países que participaron en la encuesta tienen niveles limitados o mínimos de rendición de cuentas y de transparencia de la información. Entonces es algo justamente de lo que estamos hablando, ¿no? No es un problema ni siquiera solo de la región, sino casi que mundial, pues en la encuesta participan países de todo el mundo y como les decía, más de 2/3 de los 120 países tienen niveles limitados o mínimos. El Ecuador es uno de esos. Tenemos en transparencia la calificación delimitada, porque como les decía, tenemos datos parciales de este programa de transferencias monetarias que implementó el gobierno como respuesta a la pandemia. También tenemos una calificación de mínima en la vigilancia, puesto que no se han dado procesos de auditoría, ni exámenes específicos, ni en generales sobre la implementación y la ejecución de los bonos o de los fondos, perdón, relacionados a este bono. Y el otro componente que siempre toma en cuenta la encuesta de presupuesto abierto es la participación, y justamente también fue mínima, pues no hubo participación ciudadana, ni ningún tipo de incorporación de los criterios de los ciudadanos o de las organizaciones de la sociedad civil al momento de decidir estos planes y de implementar y de ejecutar los fondos. Entonces, como veníamos viendo, ¿no es cierto?, la mayoría de nuestros países están pasando por lo mismo, los gobiernos un poco con este sentido de urgencia de implementar respuestas a la pandemia, eluden la legislatura, eluden los procedimientos normales de política fiscal y no se buscan los aportes de ciudadanos. Todo eso haciendo que estemos en una época de un poco de opacidad de los datos, ¿no es cierto? Entonces, el IBP, para un poco aportar justamente con esto, sugiere que los gobiernos publiquen informes de progreso mensuales sobre la implementación de las políticas, incluyendo los datos y análisis sobre ejecución y desempeño presupuestario. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, que se publiquen los detalles relacionados a los contratos de adquisiciones vinculados a los gastos de emergencia, si fuera posible en formatos de datos abiertos, y también que se mejoren, ya pensando un poco a largo plazo y a otros momentos de
emergencias, que se mejoren los marcos regulatorios para aclarar bien las funciones, responsabilidades y enfoques que adoptarán cada una de las entidades involucradas en la implementación de respuestas fiscales en los tiempos de crisis. Entonces, sí esperamos que con el aporte en general de la encuesta de presupuesto abierto y en el caso específico del Ecuador, en este año, digamos que seguimos en pandemia, que un poco está cogiendo más fuerza el programa de vacunación, sí se mejore el acceso a la información y toda la transparencia de datos. Gracias, María. Y pues bueno, Claudia, invitarte a hacer reflexiones finales. Sí, creo que coincide bastante con lo que tanto lo que Carmen como María han estado comentando, ¿no? El impacto que nosotros hemos tenido, hemos podido medir, por lo menos tiene que ver más con un tema de transparencia y claro, no somos los únicos, ¿no? O sea, en México hay otros actores también que están empujando por lo mismo que nosotros, es decir, mayor transparencia, mejor reporte de compras de COVID, de compras en general y de compras de COVID, ¿no? O para COVID. Y que tiene que ver sobre todo con este tema de cómo se está comprando, cómo se está gastando. Al principio de la pandemia se permitió que el Estado empezara a comprar en adjudicación directa sin tener con justificación de la emergencia sanitaria. Y este sigue siendo el principal mecanismo por el cual el Estado hace cosas para la pandemia. Y por un lado se entiende, ¿no? Claro, es una emergencia, pero por otro lado también uno se pregunta como, pero ha pasado año y medio y no se ha aprendido cómo hacer mejores compras y cómo reportar estas compras, ¿no? O sea, es todavía la fecha en la que no todas las dependencias reportan lo que compran y eso parece un poco a estas alturas de fuera un tema de transparencia, pero la realidad es que es un tema de salud, es un tema de derechos humanos. Entonces, digamos, no se queda solamente en un discurso de solicitar o de pedir más transparencia, sino de cómo esto impacta en la, ¿no? Y hay una persona, eso, no lo sabemos porque todos los acuerdos de las vacunas están tachados esa parte, no sabemos quién es responsable. Entonces, esto es un tema y de haya momentos en la pandemia saturados, los hospitales están saturados y básicamente la gente mucho creo que si bien la naturaleza de poder es empujar por que los medios y hayan ido a preguntar a las autoridades, ¿no? En estas conferencias que hace el funcionario de atacar es algo que fue a las conferencias. Entonces creo que el impacto yo lo vería como no únicamente de poder, sino como toda esta suma de partes que fuimos para nosotros las relaciones exteriores publicadas
a través de quién, porque no, y tampoco se, pero fuerte, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y no está siendo inadmisible porque los con que defenderse. Por ahí alguien preguntaba en el chat esto, ¿no? De que si de la ha estado pasando muchos años, ¿no? Claudia, quizás si apagas la cámara te escuchamos mejor porque te estamos escuchando muy entrecortada. Se oye entrecortada y ¿ahí también mejor? ahí se oye mejor y también ya estamos a minutitos de las 2 de la tarde, entonces ya si podemos ir también cerrando. Sí, solamente decir esto, ¿no? Que no es que haya una aceptación del Estado tácita, sino una debilidad del Estado que ha venido aceptando y perdiendo poder y perdiendo, pues sí, capacidad de imponer ellos, de que las grandes empresas y las farmacéuticas lo hagan, ¿no? Y bueno, internamente también todo ese trabajo de COVID a nosotros nos llevó desde poder a trabajar más el tema de salud, y entonces recientemente sacamos un proyecto muy grande que se llama Salud, Dinero y Corrupción para medir el sobrecosto en la compra de medicamentos entre 2008 y 2018 de uno de los institutos de salud más grande de México. Entonces, creo que hay muchos aprendizajes de este periodo, ¿no? Tanto a lo externo como a lo interno, que organizaciones y medios de comunicación pues seguiremos explorando, porque esto no ha terminado acá. Sí, creo yo, pues que estos fenómenos de necesidad de que exista más transparencia, más información, creo que es un tema, naturalmente no es exclusivo de México ni de la región, creo que ha sido global, lo hemos visto en las noticias en muchas latitudes, y pues hay mucho trabajo, nos encontramos, como bien mencionadas por ahí, Claudia, hay un dilema, porque es cierto, estamos en una emergencia, pero también por el otro lado, ya ha sido, ya es buen momento para haber aprendido. Creo que este tema es interminable, nos da para muchas sesiones, la verdad es que nos quedamos con muchas ideas en el tintero, pero desafortunadamente el tiempo ahora sí nos ganó, ya van a ser las 2 de la tarde y tiene que continuar el programa de FITS, así que pues no me queda más que, primero que nada, agradecer la invitación para moderar este panel a las personas organizadoras de FITS Digital 2021, sobre todo agradecer a las invitadas Claudia, Carmen, María, la verdad es que muy padre, decimos muy padre en México, muy interesante, muy bonito conocerle sus puntos de vista, lo que están haciendo, cómo lo están viviendo. Nuevamente nos encontramos con que compartimos realidades, preocupaciones y somos tan parecidos en tantas cosas entre nuestros países, nuestros pueblos. Nada, muchísimas gracias nuevamente. Ojalá nos podamos ver en próximos paneles en este evento y si no, el próximo año ojalá volvamos a coincidir, porque seguro los efectos de la pandemia seguirán dando de qué hablar y de qué analizar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Una disculpa si ya no nos dio tiempo de leer todos los comentarios y listo, pues que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.